Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Diario Financiero Televisión. Hoy está con nosotros el economista de BBVA Research, Fernando Soto, para que analicemos los pormenores de la última reunión de política monetaria correspondiente al mes de septiembre. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Denis. Fernando, primero analicemos los puntos claves del comunicado. El Central habló de que la convergencia en la meta de inflación requerirá reducir el elevado estímulo monetario, habló de elevado, y también planteó que eso se realizaría en el corto plazo. ¿Cuándo crees tú que esto sucederá finalmente y de qué va a depender? Mira, primero comentar un poco que este comunicado no es sorpresivo desde un punto de vista de las expectativas. Nosotros contemplábamos que luego de no solamente el IPOM, sino que ya en las minutas de la reunión anterior a ese IPOM, se desprendía la opción de alzas de tasa de 25 puntos base como opción relevante política, a pesar de que fue descartado. Básicamente viene a reafirmar lo que el Banco Central está planteando en el IPOM, ya en su escenario base, y lo ha manejado y ha seguido los protocolos que corresponden, que es básicamente primero cambiar el sesgo. ¿Ya? Respecto a la visión sobre qué es lo que se entiende por corto plazo, creemos que podría ser tan pronto como octubre, pero de todas maneras esto va a ser bastante dependiente de los datos de inflación. O sea, creemos que las alzas, en el caso de que se materializaran, van a depender mucho de si es que siguen existiendo sorpresas inflacionarias en el corto plazo, ¿ya? ¿Y cuál es la visión que tienen ustedes como departamento de estudio? Mira, nosotros creemos que el fenómeno inflacionario es básicamente uno cambiario, ¿ya? Obviamente asociado con fenómenos de segunda vuelta que generan algún grado de persistencia en la inflación. Pero no solamente los efectos de segunda vuelta, sino que también ha habido persistencia en la depreciación. O sea, hemos estado prácticamente los últimos 2 años con un fenómeno depreciativo que es bastante persistente, ¿ya? Y eso va a seguir así en la medida en que no se tenga claridad respecto a no solamente el timing, que ya pasa a ser algo más secundario sobre el alza de tasas en Estados Unidos, sino más bien cómo va a ser la pendiente, digamos, del retiro del alza de tasas en Estados Unidos. Yeah. Eso es más relevante que incluso el momento en que se materialice el alza en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, en ese contexto era esperable ver un escenario depreciativo para el tipo de cambio en el momento en que se empezó la discusión sobre el retiro de estímulo monetario en Estados Unidos, con obviamente episodios de alta volatilidad, ¿ya? Y en ese contexto nuestra política monetaria está reaccionando a esos fenómenos, instalando, digamos, la discusión, la normalización monetaria, pensando en que se ha entregado estímulo monetario suficiente, y creemos que esa postura, digamos, se va a mantener como una forma de amenaza a las expectativas de mercado a través de la comunicación, y que a la larga ha mostrado ser bastante efectiva, porque lo que uno ve es que los precios de activos han reaccionado a esa comunicación, tanto en la visión de tasas como de tipo de cambio. Yeah. ¿Ya? Ahora, el Banco Central tiene que entender que al final, con el hecho, digamos, con la comunicación y con el sesgo, al final está generando el fenómeno monetario que quiere, que es básicamente retirar el estímulo. Y eso lo está haciendo a partir de hoy, digamos, o en el momento en que publicó el IPOM, o incluso cuando se discutió la opción de subir las tasas en la última minuta de reunión de política monetaria. Estábamos hablando de la pasada, digamos, la de agosto. Entonces, en ese contexto creemos que va a seguir con esa postura, pero nuestra visión es que la economía, si bien el diagnóstico inflacionario es básicamente un fenómeno cambiario, se justificaría, dada la debilidad todavía en la actividad, en particular en la demanda interna, y asumiendo que el fenómeno inflacionario no proviene de presiones de demanda, sino básicamente por ajustes de precios relativos, creemos que lo prudente, digamos, en esta coyuntura sería mantención prolongada. Ahora, obviamente, esa visión que tenemos nosotros es dependiente de los datos. Si vemos sorpresas en inflación sistemática, en particular ahora en el corto plazo, creemos que el mensaje del Banco Central se va a materializar finalmente
tan pronto como octubre, en la medida que la inflación de septiembre salga sobre lo que se espera hoy día, tanto en precios activos como en expectativa. Para que tengas una idea, nuestra visión para la inflación de septiembre apunta a una alza aproximada de en torno a un 0,7-0,8%. Pero eso es porque septiembre es un mes característico de alta inflación. Efectivamente. También. Lamentablemente la discusión de normalización monetaria se produce justo en un periodo de mayor inflación en términos de estacionalidad. ¿Ya? Y lo otro también es que el fenómeno inflacionario reciente, como te comentaba, más allá de que entendamos que es un fenómeno cambiario y que no proviene necesariamente de presiones de demanda, hay algunos efectos puntuales de alimentos. ¿Ya? De hecho, el mismo Banco Central ha reconocido de que, y le ha bajado un poco el perfil de la sorpresa inflacionaria de agosto en el mismo comunicado como en las minutas, ¿ya? Aludiendo a que el fenómeno de las medidas subyacentes se encontraran en línea, digamos, con la expectativa. Y que al final todo el fenómeno viene por el lado de alimentos. ¿Ya? Entonces, bueno, hacer política monetaria para tratar de controlar los precios de alimentos me parece que no es la medicina adecuada. ¿Ya? Y tomando en cuenta este escenario de alta inflación, pero una economía aún estancada, si nos enfrentamos a un alza de tasas, ¿esto sería un proceso o sería más bien movimientos puntuales para tratar de ayudar un poquitito con la política monetaria el tema de la actividad? Mira, ahí hay algo, bueno, el central básicamente está apostando a esta estrategia del trim trigger, que es básicamente tener el dedo en el gatillo, ¿ya? Y eso las expectativas de mercado las interpretan como una amenaza creíble, ¿ya? Y así lo han mostrado los precios activos, como te comentaba. Ahora, cuando uno analiza la actividad a nivel subyacente y ve las perspectivas hacia adelante, esto implica en el fondo cómo han evolucionado las confianzas desde la publicación del IPOM, por ejemplo, cómo se ha comportado la venta de bienes durables, por ejemplo, a nivel de consumo. ¿Cuáles son las perspectivas para la política fiscal? Que nuestra visión es básicamente de que se va a moderar de manera importante el crecimiento del gasto. Y si uno considera también que la creación de empleo en lo reciente ha sido impulsada en su mayoría por la política fiscal, ¿ya? O está asociada en forma directa o indirectamente con la política fiscal, bueno, no es descartable que al final veamos una desaceleración en el ritmo de creación de empleo y asumiendo, digamos, un movimiento histórico, patrón histórico en el comportamiento de la fuerza laboral, podríamos ver seguir viendo aumentos en la tasa de desempleo. Entonces, la visión respecto del consumo que uno se desprende del IPOM parece ser bastante ingenua, ¿ya? En ese contexto, en donde la actividad real sigue estando débil, y si le sumamos los componentes externos, ¿ya? Que están generando bastante ruido, y no solamente ruido, sino ya fenómenos reales, como es la recesión en Brasil, por ejemplo, y la desaceleración generalizada de economías emergentes, y en particular exportadoras de commodities, claramente el escenario de alza de tasa plantea un riesgo importante para las expectativas de crecimiento en los próximos años. Y creemos que eso de alguna manera se está dejando un poco de lado en esta comunicación, ¿ya? Bueno, creemos que en el fondo la política monetaria tiene que de alguna manera equilibrar y ponderar de manera correcta los riesgos implícitos del anclaje expectativa, que básicamente es una discusión que puso el central sobre la mesa, siendo que no hay evidencia suficiente incluso para hablar de un inminente desanclaje expectativa. No ha sido persistente tampoco. Por lo tanto, al final, el central planteó esta discusión sobre la mesa y a la larga se está amarrando de manos porque, bueno, el mercado le está creyendo. Entonces, al final tú puedes estar transformando la política monetaria en un fenómeno de profecía autocumplida, ¿ya? En particular en el diagnóstico del desanclaje de expectativas de largo plazo, ¿ya? Efectivamente, las expectativas de largo plazo se han movido en esa dirección, pero no lo suficiente para poder plantear de que tenemos un problema de desanclaje de expectativa a largo plazo, ¿ya? Claro. Por lo menos en el margen no vemos algo que se asemeje a un episodio similar que hemos tenido en el pasado, que es básicamente el episodio del 2008, ¿ya? Entonces, bueno, y el otro argumento básicamente obedece al hecho de que bueno, el central de alguna manera tiene que entender de que
con esta comunicación las perspectivas de crecimiento para los próximos años se van a debilitar. ¿Ya? Y eso obviamente plantea un escenario bastante complejo en términos de crecimiento. Tú mencionaste los elementos externos, el Banco Central en el comunicado habló de China, del tema de la Reserva Federal, de la reunión que se está llevando a cabo hoy y mañana, y también de Brasil. ¿Cuál será la más importante a la hora de definir el curso de la política monetaria a nivel local? Mira, respecto de... Vamos a partir por lo más común, o sea, y por el orden de importancia o el ordenamiento que pone en el comunicado el Banco Central. La Reserva Federal, bueno, está en su discusión de política monetaria durante estos días. El día de mañana va a sacar su comunicado. Y bueno, la verdad que con el dato de inflación que salió hoy día, por ejemplo, uno ve que la inflación está bastante contenida en Estados Unidos, con un 0,2% interanual. Con un retroceso de 0,1 mensual, ¿no es cierto?, impulsado principalmente por retroceso en gasolina. Si bien es un componente volátil, la medida subyacente crece a un ritmo bastante acotado, de 0,1%. Entonces, claro, el único elemento de riesgo para la inflación podría ser la evolución que está teniendo el mercado laboral en Estados Unidos. Por ejemplo, con los bajos niveles de desempleo. Pero cuando uno analiza cuál es la razón detrás de esos bajos niveles de desempleo, prácticamente, si uno ve la literatura, digamos, al respecto, uno ve que básicamente está asociado a la menor participación laboral. Entonces, eso te permite tener tasas de desempleo bajas sin todavía generar presión inflacionaria. ¿Ya? Ahora, cuando se entra en la discusión de qué tanto es cíclico, qué tanto es estructural detrás de esa menor participación laboral en Estados Unidos, bueno, hay distintas posturas. Hay unos que dicen que todo es demográfico, por ejemplo, que no hay nada que hacer ahí al respecto, y otros que dicen que todo es cíclico. Pero cuando también hay unos que plantean que es una combinación de las dos cosas, ¿ya? Y hay trabajos que plantean que es mitad y mitad, por ejemplo. Y en ese contexto, en la medida que Estados Unidos recupere fortaleza, en particular en su demanda interna, es muy probable que ese componente cíclico de la menor participación laboral empiece a devolverse, ¿ya? Y la gente empiece a participar nuevamente en el mercado laboral, pensando, por ejemplo, en las personas que tuvieron que jubilarse en forma anticipada, por ejemplo, en Estados Unidos, producto de la crisis financiera, dado que perdieron su trabajo, no pudieron encontrar trabajo, probablemente personas que estaban próximas a jubilarse y que tuvieron que jubilarse en forma anticipada. Y como tuvieron que jubilarse en forma anticipada, obviamente esos recursos no les están siendo suficientes para poder solventar su vida de jubilado. De nuevo al mercado. Y va a tener que complementar sus ingresos participando nuevamente en la medida que vea que la economía está agarrando algo de vuelo. Y en ese contexto, Estados Unidos está caminando a generar un proceso de normalización monetaria con aumentos en la tasa de desempleo, ¿ya? Y obviamente eso la verdad que limita bastante las presiones de inflación salarial. Claro. ¿Ya? Entonces las perspectivas de inflación para Estados Unidos la verdad que son bastante contenidas, ¿ya? Salvo que haya un impulso bastante importante por el lado de demanda interna que compense esos fenómenos en el mercado laboral, de, por ejemplo, las perspectivas de tal vez un aumento en la tasa de desempleo. Entonces yo creo que Estados Unidos se puede permitir hoy día tener niveles de desempleo bastante bajos sin todavía estar preocupado por la inflación. Y en ese contexto es muy probable que este discurso de la paciencia respecto al alza de tasas se mantenga. Ahora, bueno, eso es una discusión abierta, ¿ya? Y probablemente sigamos viendo postergaciones de las alzas de tasas en la reunión de octubre, en la reunión de diciembre. Es que también ahora, está el tema de China que está jugando ahí un papel importante. Sí. Ahora, la visión de BBVA Research es que con una alta probabilidad probablemente se materialice una alza de tasas ahora en septiembre, básicamente por un tema de credibilidad respecto a la comunicación de la política y en el fondo que el Forward Guidance no pierda fortaleza comunicacional. Ahora, más allá del timing respecto al alza de tasas en Estados Unidos, yo creo que es mucho más relevante con qué velocidad van a empezar a subir las tasas. Y la visión ahí nuestra es que esto va a ser algo bastante pausado, ¿ya? Y eso debería darle un poco más de calma a los mercados. También a Chile. Y en particular a Chile, ¿ya? Entonces cuando uno extrapola, digamos, esta visión respecto a Estados Unidos a la de Chile, probablemente, claro, no es descartable que el Banco Central localmente, si sigue viendo sorpresa de inflación, tenga
que materializar el alza de tasa, pero la verdad que se va a ir con bastante calma en ese escenario. Entonces, de alguna manera siguiendo la velocidad o la pendiente, digamos, de retiro de estímulo que tenga Estados Unidos. Bueno, y por otro lado, los elementos de China ya sabemos, digamos, cómo han ido decantando. Se han entregado bastante estímulos para tratar de contener un poco las expectativas y también la parte real de la economía. Políticas de flexibilización cambiaria que al final tratan de impulsar el sector exportador, pero en términos generales vemos que tal vez esas políticas puedan ser no tan efectivas como fueron en el pasado, principalmente porque vemos que hay un problema de demanda global. Entonces, por mucho que tú deprecies las monedas, claro, tú generas efectos en los balances de las empresas que quieres, ¿no es cierto? Pero los quantum o las cantidades siguen siendo bastante débiles, ¿ya? Y eso es cosa de ver qué es lo que está pasando en términos de cifras de comercio exterior, a nivel global, estamos pensando, ¿ya? Entonces, hoy día no es tan fácil, por ejemplo, desde el punto de vista del sector exportador chileno, si bien efectivamente tienen un tipo de cambio competitivo y a lo mejor esto está explicando por qué el sector externo no se ha recuperado con la misma fortaleza en un escenario de cambio de precio relativo tan fuerte como estamos viendo hoy día respecto a episodios pasados. Y la razón, me da la impresión, es que hoy día es mucho más difícil desviar producción hacia mercados más bollantes. En ese sentido, Estados Unidos parece ser como el candidato para ir a desviarle la producción de los exportadores. Pero la verdad que Estados Unidos ya no es lo mismo que lo de hace algunos años atrás y probablemente va a ser mucho más difícil que lleve el carro de crecimiento, ¿ya? Más aún en economías emergentes que se están desacelerando, como es el caso de China y Brasil, por ejemplo, también, y en la mayoría de los países exportadores de commodity, como puede ser Canadá, ¿no es cierto?, Australia, Nueva Zelanda. Chile no se escapa de eso porque básicamente tenemos características muy similares a esa economía. Tanto en términos de instituciones como de estructuras productivas, ¿ya? O sea, somos muy dependientes de un commodity y obviamente ese escenario nos golpea bastante en el sentido de que China se desacelera, Estados Unidos crece, pero no es capaz de compensar todo el efecto de esa aceleración de la economía emergente. Bueno, en ese contexto la verdad que el escenario externo se plantea bastante desafiante y por otro lado tienes que sumar el fenómeno más local, ¿ya? Claro. Que básicamente está asociado a lo que está pasando en Brasil. Creemos que por la parte de Brasil el contagio vendría principalmente por el lado financiero, ¿ya? Y en alguna medida, pero menor, en el fondo en el sector exportador real, ¿ya? Obviamente nosotros enviamos algunas exportaciones a Brasil, pero son un porcentaje menor de nuestra canasta o destino de nuestra canasta exportadora, ¿ya? Entonces, claro, el escenario externo se plantea mucho más complejo hoy día, mucho más aún en un escenario de alza tasa. Ok, entonces vamos a tener que estar atentos a lo que resuelva la Reserva Federal mañana. Sí, efectivamente. Efectivamente, eso es un ingrediente importante en el fondo para la decisión de en fondo si materializar una alza de tasas o no. Y por otro lado, yo me atrevería a decir que a nivel local básicamente estar monitoreando con bastante cerca el fenómeno inflacionario y tener un buen diagnóstico al respecto, ¿ya? Ok, Fernando, muchas gracias por este completo análisis de lo que va a suceder con la política monetaria aquí en nuestro país. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, yo me despido y los dejo invitados a que nos encontremos en la próxima edición de Diario Financiero Televisión. Hasta luego.